El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido de carácter I, informativo. Bienvenidas y bienvenidos al programa informativo e intercultural del proyecto de comunicadores comunitarios de la organización Alipa Guarmi Cantanarwi, bajo la dirección de Jessica Huera y la conducción de Jessica Pujota y Ailín Vinuesa. Ven, quédate y disfruta con nosotros de este espacio informativo. Esto es Ali Rimay, la voz de la comunidad. Alipuncha Mashikuna, Alishamshakapaichi, Kayali Rimay Ukum. Buenos días con todos, mi nombre es Ailín Vinuesa. El día de hoy estamos en un nuevo segmento de Ali Rimay y tenemos a un invitado especial, el Daki Lema. Bienvenido. Yupachani Mashikuna, Kaiman Kumbidashkamanda, Ashalaguta Rimangapa Kai, Justicia Indígena Hawapi. Yupachani. Muchas gracias, Daki. Daki es docente investigador en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. De igual manera, es estudiante doctoral y posee estudios avanzados en derechos humanos. Él nos acompaña desde Otavalo, Peguche. Daki, el día de hoy vamos a hablar un poquito, queremos conocer acerca de la justicia indígena. Y la primera pregunta que queremos despejarnos, si el derecho indígena y la justicia indígena son lo mismo, o cómo funciona. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante interesante en cuanto conlleva diferentes ámbitos de análisis, desde aspectos antropológicos, históricos, políticos. Hecho es que el derecho viene a ser una producción constante en todas las sociedades. El derecho es un reflejo de cómo las sociedades se organizan, ponen límites, prohibiciones. Y esto ha existido desde siempre, en prácticas tal vez no escritas en algunos casos, que nosotros llamamos derecho consuetudinario, y en otros casos esas normas, ese derecho consuetudinario viene a ser recogido en disposiciones, normas, reglas escritas, y eso, es una parte de cómo se ha ido desarrollando el derecho. En el caso de los pueblos indígenas, nosotros a lo largo de nuestra historia hemos mantenido lo que se denomina derecho consuetudinario, un derecho basado en principios, valores, costumbres y tradiciones que de alguna manera a lo largo de nuestra historia se han configurado como muy diferentes a otras formas de realizar derecho. Este derecho, sin embargo, es importante entender que no está exento de variaciones. Nosotros en el Ecuador tenemos diferentes pueblos y nacionalidades, diferentes procesos que han incidido en cómo estos pueblos entienden el derecho. Pensemos, por ejemplo, las formas de realizar justicia indígena en las sierras son muy diferentes a aquellas de la Amazonía, y en este sentido nosotros vemos una panorámica aún más compleja si vemos el contexto nacional. Entonces, hablar de justicia indígena es una generalización. Nosotros hablamos de justicias indígenas adentro de un marco más amplio, que es el pluralismo jurídico, en donde se evidencia que, por un lado, existen estas justicias indígenas, pero también existe la justicia ordinaria, que sería aquella justicia que tiene bases en contextos históricos precisos. Hablamos del derecho romano, por ejemplo, el derecho eclesiástico, que también tiene una incidencia en esos contextos, y que en su conjunto tal vez podemos identificar como un derecho entre comillas occidental, y también es una generalización muy amplia, pero que obviamente sintetizamos adentro de la justicia ordinaria. La justicia ordinaria, que tiene principios, valores que se relacionan a ese periodo. Pensemos que la misma idea de justicia ordinaria se relaciona al Estado. O sea, el Estado tiene un instrumento que es la justicia para resolver conflictos, para hacer valer su poder, la decisión del legislativo, del ejecutivo, y en esta línea nosotros tenemos algo parecido también a la justicia indígena, o sea, un instrumento de los pueblos indígenas para concretizar su presencia en el territorio, para concretizar la voluntad colectiva, las decisiones colectivas, y de esta manera
direccionarse hacia un objetivo común que... Entonces, aquí podemos decir que, por ejemplo, el sistema indígena es un sistema completo y ¿cuáles son las limitantes del Estado hacia la misma? Sí, efectivamente, por estas limitantes, nosotros a lo largo de la historia del Ecuador hemos tenido diferentes problemas en relación a un proyecto nacional común. Pensemos que en la Constitución del 1830, por ejemplo, la figura del indígena viene a ser identificada como casi cercana a la de un animal, podríamos decir. Se habla de que el indígena es un ser inocente, abyecto y miserable, y que por consecuencia se atribuye el rol de gobierno de estos pueblos a los curas, sacerdotes, a las instituciones eclesiásticas en práctica. Esto desde el punto de vista de los derechos humanos obviamente es una forma de limitación, de discriminación, de vulneración de los derechos humanos. El Estado en sus orígenes, el Estado ecuatoriano y muchos estados latinoamericanos practican formas de racismo y discriminación, pero esto se hace insostenible en el tiempo, que los pueblos indígenas buscan espacios de participación política, espacios de representancia, espacios de adentro del Estado, pero esto no es suficiente. Un ejemplo, si pensamos en temas de educación, obviamente que en el Ecuador hemos trabajado para el acceso universal a la educación, pero se requiere también de una pertinencia étnica. Es decir, que en esas escuelas no solamente se enseñe sobre la historia nacional, sino también la historia de estos grupos humanos, de estos pueblos y nacionalidades. Entonces es necesario también implementar el idioma propio, ¿no? El idioma de los pueblos originarios. Se hace necesaria una demanda más específica para nosotros, un tipo de participación política que responda a estos criterios, a estas necesidades, a estas demandas de carácter étnico, ¿no? Y surgen algunos movimientos, algunos partidos políticos que tratan de recoger estas demandas. El problema surge en el momento en el cual el aparato del Estado no responde a estas demandas, no responde a estas necesidades, y uno de los problemas básicos es que el Estado piensa en un Estado, una nación, un Estado, una identidad, un Estado, un idioma, un Estado, mismas necesidades, y no es así. Entonces, a partir de los años 90 se comienza a trabajar el tema de la multiculturalidad, y más adelante, en el 2008, ya se plantea el Ecuador en una estructura completamente diversa, una estructura que reconozca esas diversidades, y hablamos del Estado plurinacional. Un Estado que surge a partir del contrato social, no solamente de los ciudadanos, sino de un contrato social de diferentes pueblos en busca de un objetivo común. A partir de lo que nos has mencionado, nos nace otra duda. ¿Qué significa el pluralismo jurídico y cómo se lo desarrolla en un Estado plurinacional, como es el caso de Ecuador? Sí, el pluralismo jurídico entonces es entendido como la coexistencia de diferentes sistemas jurídicos. Nosotros decíamos, los diferentes pueblos crean normas, crean formas de entender la justicia. En el caso del Ecuador existen tantas formas de administrar y entender la justicia. Entonces, a partir de la Constitución del 2008 se reconoce que esas formas de hacer justicia son válidas, porque aplicando el principio de interculturalidad no existirían sectores de la sociedad ecuatoriana dominantes sobre otros. Se plantea un diálogo horizontal en diferentes ámbitos, en diferentes niveles. Desde la educación, desde las instituciones públicas y las instituciones tradicionales que hemos generado pueblos y nacionalidades, y también desde las instituciones que se han encargado de administrar la justicia. Esto significa que la justicia ordinaria está al mismo nivel de la justicia indígena, que las decisiones de la justicia ordinaria son válidas como aquellas de la justicia indígena, una relación horizontal de justicia. Ahora, para tal vez buscar canales de diálogo, canales de cooperación, estos dos sistemas se encuentran adentro de un marco más amplio, que es el marco, por un lado, constitucional, pero también aquel de los derechos humanos, que establece ciertos límites, ciertas facultades, inclusive para la administración de la justicia indígena. Pero atención, esos límites y esas facultades también son los límites y facultades para la justicia ordinaria. Entonces, los derechos humanos de alguna manera limitan un abuso del poder, sea para justicia ordinaria que para justicia indígena. Muchas gracias.
A partir de lo que nos mencionas, en el Ecuador existe una horizontalidad entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, ¿o cómo se desarrolla? Yo creo que estamos todavía en construcción de eso. Es un problema bastante presente en el momento en el cual el racismo involucra tantos espacios. Y en muchos casos los jueces de la justicia ordinaria, los abogados de la justicia ordinaria han asimilado una concepción discriminatoria y racista de prácticas tradicionales que, según esa percepción, según esa visión, son consideradas como salvajes o como inadecuadas. Pero desde un punto de vista práctico, nosotros tenemos que ver claramente y analíticamente y críticamente qué es lo que realmente tenemos. Porque si pensamos en la justicia ordinaria también puede ser salvaje, puede tener problemas importantes. Pensemos en los casos de corrupción, por ejemplo. Recientemente en nuestro contexto nacional constatamos que existen importantes problemas de este tipo. Quien tiene recursos, quien tiene influencias, quien tiene poder, no es sujeto a la justicia. O pensemos en los conflictos al interno de las cárceles, en donde hemos visto personas decapitadas, personas que tal vez inclusive sin una prueba concreta de responsabilidades han entrado a la cárcel y por estos conflictos entre pandillas en la cárcel han acabado asesinados. Algunos líderes de las protestas del 2019, dirigentes, han sido asesinados adentro de este contexto. Entonces, la justicia ordinaria también tiene problemas. La justicia indígena tiene problemas, pero también es importante entender que tiene características diferentes. La justicia indígena está involucrada dentro de otros procesos que obviamente por sus contextos históricos no son iguales a los de la justicia ordinaria. Muchas veces, como mencionas, esta justicia indígena es asociada a este salvajismo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nosotros mismos, los pueblos o las comunidades, entendemos bien cómo se desarrolla esto. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito más como a fondo cómo se debe desarrollar de manera correcta esta justicia indígena en una comunidad? Claro, aquí hay un elemento a considerar y es el hecho de que, como decíamos, cada comunidad tiene características diferentes. Por lo cual nosotros no podemos identificar o decir, bueno, esta forma o de esta manera se hace justicia indígena. Una cosa que seguramente de fondo se puede identificar es que existe una participación colectiva, porque la Constitución nos dice que la justicia indígena es un instrumento para resolver problemas que afligen a las comunidades adentro de sus territorios. Y ya por ahí tenemos algunos criterios que son válidos para todos los pueblos y nacionalidades. Es decir, se realiza en los territorios de pueblos indígenas para resolver problemas de pueblos indígenas. Una cosa que muy a menudo se deja ahí malentendido es el hecho de que entonces ciudadanos extranjeros, las personas mestizas no están sujetos a la justicia indígena. No, en realidad en el momento en el cual se crea, nosotros en la sierra decimos un yaqui, un problema, este problema entra bajo la jurisdicción de las autoridades indígenas en el territorio indígena. Pero asimismo es importante entender que las respuestas que se han dado, se han comenzado a dar también a nivel local, a veces involucran la cooperación entre comunidades. Está también previsto este tipo de instrumentos. En relación a cómo ya se debería aplicar, sí es importante en este caso trabajar sobre derechos humanos, porque estos derechos humanos nos dan algunos límites, algunos criterios sobre qué no tenemos que hacer al momento de administrar justicia indígena. Justamente esa era la pregunta que te iba a plantear. ¿Cuáles son los límites de esta justicia indígena y hasta qué punto se lo puede aplicar sin que exista esta violación de derechos humanos? Por ejemplo, nosotros en el caso del Ecuador hablamos sobre la prohibición de la pena de muerte. Ese es un límite para la justicia ordinaria y para la justicia indígena. Y es un elemento que diferencia de lo que podríamos llamar como justicia por mano propia, ¿no? A veces se escucha en los periódicos que un barrio, una comunidad han dado
han dado fuego, han asesinado a un ladrón, e inclusive a veces hay la aprobación de la gente, y esto va contra los derechos humanos, porque si bien es un problema la delincuencia, pero nosotros no tenemos el poder, la facultad de decidir sobre la vida de otros. Hablamos, por ejemplo, de la prohibición de la tortura, es decir, tratos denigrantes, tratos que vayan contra la integridad física del individuo. En una comunidad nosotros hablábamos sobre estos límites y planteaban que ellos están decididos a amputar un brazo a los ladrones, y esto obviamente va contra los derechos humanos, va contra la dignidad del individuo, que si bien ha cometido un crimen, un delito, pero está en una sociedad civil o en una sociedad, digamos, que plantea un respeto a la vida, buscar métodos alternativos. Asesinar y mutilar va, en este caso, en un camino totalmente diferente de lo que es la convivencia común. El sistema ordinario tal vez plantea la reintegración del individuo. Las comunidades, pueblos y nacionalidades también hemos planteado eso a lo largo de la historia, en cuanto a través de ritos de purificación y solución de conflictos. Nuestra intención es reintegrarlos a la comunidad, que no hagan lo mismo, que mediten, recapaciten, y de esta manera puedan aportar a las mismas comunidades. Entonces es otro criterio. Otro criterio también, otro elemento a considerar es tener pruebas, investigar, dar la posibilidad al acusado de defenderse, porque inclusive nosotros podríamos decir, esa persona fue ladrón, ¿y qué pasa si es que fue incriminado, si es que no hay pruebas contundentes al respecto? Entonces es importante garantizar que todo ese proceso se realice en transparencia. Estos son algunos criterios. Muchas gracias. De acuerdo, de igual manera, tengo un poco de idea de que esta justicia indígena también se está contemplada en algunas normativas internacionales. ¿Nos podrías mencionar un poco de esto? Sí, de hecho, así como los derechos humanos, nosotros hemos asimilado en el ordenamiento ecuatoriano diferentes normas provenientes de tratados internacionales. Uno de los más importantes en materia de pueblos indígenas es el convenio 169 de la OIT. Este convenio, que es el resultado de la participación de diferentes organizaciones en el continente, ya es una contribución conjunta, se ha trabajado para que de alguna manera se plasme la perspectiva, para que exista una pertinencia sobre pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, antes del convenio 169 existía el convenio 107 de la OIT. ¿Y qué es lo que contenía este tratado internacional? Decía principalmente que los pueblos indígenas estaban destinados a desaparecer, que los pueblos indígenas tenían que ser ayudados por los estados para ser incluidos en el desarrollo, para ser incluidos adentro de los procesos nacionales. Esa es una perspectiva que considera que no hay nada que hacer, que tarde o temprano los pueblos indígenas van a desaparecer, y a un cierto punto los pueblos indígenas han dicho, no, o sea, nosotros somos sociedades que estamos vivas, estamos presentes aquí en Abya Yala. Busquemos otras formas de relacionarnos, entre ellas respeten nuestra cultura, respeten nuestros territorios. En el convenio 169 de la OIT, efectivamente se habla sobre derechos colectivos que tienen los pueblos indígenas, en específico sobre territorio, sobre educación, sobre la consulta previa, libre e informada, entre otros. Y ese es un documento muy, muy importante. A partir de lo que nos mencionas, ¿cómo se ha llevado esta coordinación entre autoridades de la justicia ordinaria, en este caso jueces, fiscales, entre otros, y las autoridades de la justicia indígena, ya que, como mencionaste, somos pueblos vivos? Sí, de hecho, la justicia o la administración de justicia es otro elemento que nos permite de continuar a resolver nuestros problemas, a desarrollarnos adentro de nuestras perspectivas hacia el futuro, desarrollar de manera local, étnica, según nuestros propios intereses, ¿no? Y las relaciones interculturales
disputas que se han generado en el Ecuador a veces han sido problemáticas. Este es el caso de la relación justicia ordinaria y justicia indígena. Como decíamos, la idea de que la justicia indígena no tiene instrumentos adecuados para resolver conflictos. Pero en otras realidades, por ejemplo, pensemos en Colombia, a partir de esta cooperación entre justicia indígena y justicia ordinaria, en realidad se está mejorando la calidad de justicia que se proporciona, se da a los ciudadanos. Un caso, por ejemplo, en donde una comunidad indígena desarrolla todo el proceso de investigación, atribuye las responsabilidades e implementa las instalaciones de privación de libertad, las cárceles del Estado, con la colaboración de los jueces de la justicia ordinaria. Entonces vemos que ahí hay cooperación, ¿no? O sea, nosotros como comunidad indígena hacemos investigación, atribuimos responsabilidades, tenemos pruebas, emitimos una sentencia, pero también hacemos uso de los aparatos del Estado. Y esto sería un diálogo, una cooperación, un producto de interculturalidad. Pero hasta que no encontremos esa voluntad y esos canales de diálogo en el Ecuador, nosotros vamos a seguir con los clásicos problemas en donde los jueces de la justicia ordinaria dicen no, las autoridades indígenas no son competentes sobre el tema. Pensemos un caso muy emblemático, el caso La Cocha, que es llevado a instancia de la Corte Constitucional y que como resultado dice en síntesis, la justicia indígena no puede llevar ciertos casos, como el homicidio, por ejemplo, que bueno, sí, que podría ser algo que podamos debatir, pero desde un punto de vista práctico es poner la justicia ordinaria más arriba de la justicia indígena, porque no puede tratar ciertos casos. ¿Qué casos o qué delitos o qué contravenciones, mejor sería, están destinados como a la resolución de justicia indígena o hasta qué límite la justicia ordinaria permite este desarrollo de la justicia indígena? Desde un punto de vista ya legal podríamos decir que a partir del caso La Cocha específicamente se establecen ciertos límites, ¿no? Una sentencia bastante cuestionada porque prohíbe, por ejemplo, o limita que la justicia indígena pueda llevar casos de violencia sexual, homicidios, por ejemplo. Como decía, la cuestión en realidad no sería, en mi opinión, no sería limitar las competencias de la justicia indígena, sino más bien mejorar las posibilidades que este pluralismo jurídico pueden obtener en el momento de cooperar. Porque las comunidades conocen mejor el territorio, conocen mejor las dinámicas que existían en torno a las dinámicas sociales que existían en torno a un conflicto, y por lo cual es más, digamos, penetra más en territorio al momento de investigar, ¿no? Sin embargo, esto es lo que ha surgido con la sentencia de la Corte Constitucional, pero también hay otro elemento a considerar, porque muchas comunidades no tienen un capital organizativo tan fuerte, por lo cual no pueden, en este caso, desde el punto de vista organizativo, llevar adelante procesos tan complejos o complicados. Y se limitan tal vez a aceptar o a llevar ciertos casos que están adentro de sus posibilidades. El objetivo y la intención, o tal vez el horizonte, sería aquel de fortalecer la presencia, el gobierno en nuestros territorios, para de esta manera tener todos los instrumentos necesarios para resolver conflictos, para resolver casos de justicia indígena. En esta línea yo considero que, bueno, han habido trabajos importantes, entre ellos las diferentes organizaciones aquí en Cotacachi, en Otavalo, pero un trabajo importante se realiza también en la universidad, en la academia, en el debate público. Muchos estudiantes que yo he encontrado en mi carrera se cierran adentro de una visión monocultural. La justicia es esto y no hay nada que se debate en torno a esta temática, pero efectivamente el reto de este Estado plurinacional es reformular ciertos conceptos que tal vez no son pertinentes para nuestro territorio. En eso la justicia indígena abre muchas posibilidades, pero como digo, cae la responsabilidad en cada comunidad
sobre qué instrumentos tiene, qué capital organizativo tiene, cómo tal vez puede responder eficientemente al problema que se le presenta. En el momento en el cual estas comunidades, estos grupos humanos no tengan los instrumentos, también existe el mecanismo que se llama declinación de competencia. Es decir, limitamos nuestra acción y atribuimos a la justicia ordinaria el caso para que se lleve bajo justicia ordinaria. Viceversa, también podemos hacer lo contrario, es decir, un caso que viene presentado a la justicia ordinaria ser llevado a justicia indígena. También esto es posible. Nosotros queremos conocer un poquito de tu opinión acerca de un caso que se dio aquí en la ciudad de Cotacachi en el año de 2013, justo en las festividades de Inti Raymi. Creo que también se da mucho esto y queremos saber tu opinión acerca de esto. El caso se plantea como una cooperación entre justicia indígena y justicia ordinaria, de lo que tengo entendido en esos tiempos. En mi consideración, la participación de la comunidad en la prevención de ciertos delitos, de ciertos casos que pueden desbordar en cuestiones realmente tristes para la comunidad, como un homicidio, las comunidades contribuyen de manera importante con muchísima información. El proceso de investigación sin involucrar a las comunidades puede ser muy débil, puede llevar a un resultado muy débil. Otra consideración también, si podemos entender que la justicia indígena es más bien un instrumento de la misma idea de justicia en general, no debería tal vez de plantearse como un problema la jurisdicción. La justicia indígena necesita herramientas, necesita instrumentos. Va fortalecida. Ese es un camino tal vez un poco más lógico. La negación o anulación de la aplicación de la justicia indígena no puede ser considerada como una opción. ¿Por qué? Porque esto se va a continuar a realizar, se ha realizado desde siglos, desde tiempos memorables. Entonces, ponerle límites en realidad yo creo que, o pensar la anulación de la justicia indígena, yo creo que no es un camino viable tampoco. Muchas gracias, Daki. Hasta aquí ha sido una conversación muy amena y también he aprendido mucho y espero que ustedes también hayan aprendido mucho en este segmento. Nos despedimos el día de hoy. Agradecemos a la cafetería Río Intac por el espacio prestado para este segmento. Ali Rimay, la voz de la comunidad.